se produce un aborto cada 5 minutos. ¡Este es un problema de salud pública! Un derecho básico. Aprobado el proyecto. La maternidad para nosotras es deseada o no será. O sea que el aborto sigue penalizado. Haremos un proyecto de ley de aborto legal. Proyecto llamado Escucha su corazón. Decimos al Congreso y a este gobierno que no daremos ni un paso atrás. Bienvenidas y bienvenides a La Tetera, un podcast de la Coordinadora Feminista 8M. Hoy nos juntamos para hablar de una de las luchas más visibles, emblemáticas e históricas del movimiento feminista, el derecho por el aborto. Y para hablar de ello, hemos invitado y me acompañan hoy en esta mesa Javiera Canales, abogada y directora ejecutiva de Corporación Miles, y Javiera Mena, trabajadora de la salud y de las culturas, y también de la Coordinadora Feminista 8M. Hola a ambas y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, aquí estamos. Quisiéramos, para poder entrar en materia y comenzar a hablar del derecho al aborto, hablar del término de despenalización, pero antes de irnos al tema legal, que es lo que más conocemos, lo que más escuchamos de despenalización, quisiéramos hablar de la despenalización social. Y para eso quisiéramos preguntarle a Javi Mena qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de la necesidad de despenalizar socialmente el aborto. Bueno, primero que todo, para poder situarnos en este contexto, tenemos que entender que el aborto y en general los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes es una cuestión social. Porque si no hubieran diferencias de clases, no sería probablemente un problema de tal magnitud. Porque lo que hoy se criminaliza cuando se criminaliza el aborto es la pobreza. Son las mujeres más precarizadas las que probablemente no tienen acceso a una atención de salud y a lo que sabemos como de pasillo, ¿no? Esto de la apendicitis de la clínica Las Condes, los viajes, ¿cierto? No, se fue de vacaciones no sé dónde. O sea, gente que tiene el poder adquisitivo para poder pagar esa clandestinidad, accede al aborto. Mientras que las mujeres precarizadas, pobres, migrantes, de los barrios más poblacionales o de las periferias, son quienes se ven obligadas a maternar, tienen una maternidad forzada porque no tienen el acceso al aborto, en muchos casos en ninguna de sus causales. Que sé que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero es inevitable poder situarnos desde esa perspectiva de la ley que hoy existe, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por eso nosotras planteamos como Coordinadora Feminista 8M la necesidad de la despenalización social. O sea, que podamos hablar abiertamente de que el aborto existe y que mientras no exista dentro del sistema de salud, lo único que se hace es poner en riesgo la vida de mujeres y personas gestantes que lo van a hacer por la necesidad y que lo van a seguir haciendo como lo vienen haciendo desde hace muchos años. Porque también vivimos como un oscurantismo de no hablar, no se habla de Bruno, no se habla del aborto, pero en realidad tenemos que recordar que el aborto fue legal en Chile y que la dictadura barrió con esa posibilidad y luego barrió además con la posibilidad de poder hablar de eso como una realidad existente. El sistema de salud recibe a personas más allá de cuál sea la causa y no están las condiciones ni los marcos formales para darle una atención segura a esas personas. Mujeres no se atreven a acudir al servicio de urgencia por el riesgo que hay de las denuncias, de que se encuentren con personas que van a objetar. Entonces, finalmente, lo que se continúa perpetuando es la desigualdad de clases frente a un problema de salud y un problema que tiene que ver con la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Por eso, nuestra consigna, y la venimos levantando también hace un par de años atrás, es aborto legal es justicia social, porque creemos que es una posibilidad para poder emparejar la cancha para que todas las mujeres puedan tener una maternidad elegida y no forzada.
Justamente lo que mencionaste, que fue en los últimos días de la dictadura, ¿no? Que sabemos que fue cuando se penaliza absolutamente el aborto. Luego pasaron muchos años para poder llegar recién a ese pequeño pasito, ¿no? Que es el 2017, cuando, como tú la mencionabas, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también conocida o más conocida como la ley IVE, que plantea, que estipula en realidad que solo se puede abortar si se responde a estas 3 causales, las cuales son: la primera es el peligro de la vida de la madre, en la segunda la inviabilidad fetal con carácter letal y la tercera la de embarazo por violación. Entonces, ya a más de 7 años de la promulgación de la ley IVE, quisiéramos preguntarte primero a ti, Javi, ¿qué evaluación hacen de la ley que además tuvo tanta oposición que incluso la llevaron al Tribunal Constitucional para poder frenarla? Nosotras hemos levantado harta información respecto de la implementación de la Ley 21.030 desde diversas perspectivas, no solamente Miles, como que hay un montón de monitoreos también de la Mesa de Acción por el Aborto y monitoreos comunitarios. No obstante, a mí me gusta como abordar este punto en que existe un gran problema y desde ese problema empieza a desencadenar que mi análisis más personal de toda esta recolección de datos que hay dando vuelta, y yo lo recojo principalmente que hay una falta gigantesca de capacitación a los profesionales de salud. Y también deja en un espacio súper amplio a aquellos que o aquellas que son más tibios, dicen, mira, que yo no estoy en contra, pero tampoco me quiero mojar mucho el potito. Entonces la falta de capacitación ha sido caldo de cultivo para diferentes barreras. ¿Qué capacitaciones? Hay una falta severa de capacitación del marco normativo, es decir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, qué es objeción de conciencia y qué no es objeción de conciencia. Y ahí nos vamos a la otra falta de capacitación, que es de los procedimientos de interrupción, los procedimientos modernos de interrupción del embarazo. En Chile, lamentablemente, se sigue haciendo mucho legrado, cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son otras técnicas, mucho menos invasivas, mucho menos dolorosas y mucho menos también traumática para las mujeres, porque después empezamos a hablar del fenómeno del trauma posaborto, que finalmente es un procedimiento sencillo que requiere de una medicación muchas veces y no de una internación. Y hoy vemos que las mujeres muchas veces, por someterse a un legrado curetaje y no someterse a una técnica del embarazo o de la interrupción del embarazo más moderna, son hospitalizadas en unidades de alto riesgo obstétrico, en donde se están viendo mujeres que probablemente están con un embarazo de alto riesgo, con una enfermedad autoinmune, un embarazo múltiple. Entonces ya están ahí, que no deberían estar ahí, viendo cómo hay mujeres que están muriendo o en situaciones tremendamente traumáticas cuando lo que ya están pasando no es traumático. Si uno va y mira Argentina, por ejemplo, que tiene mucho más tiempo con las causales y ahora con el aborto por plazo, la mujer entra, le dan un paracetamol, pasa a hacerse una aspiración manual endouterina, esperan 40 minutos y se va a la casa. Y en 2 horas el procedimiento pasó. En cambio acá hay mujeres que son internadas 3, 4, 5 días y el embarazo, y eso es cuando un embarazo es de la primera edad gestacional. Cuando pasan al segundo trimestre o al tercer trimestre, ahí ya es caótico. Súper caótico porque las técnicas de interrupciones de embarazos avanzados, lo que hemos visto que incluso aquellos médicos, aquellas médicas principalmente, que son garantes, no tienen los conocimientos porque no se los pasaban en la universidad. Y son procedimientos más complejos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que las mujeres están teniendo partos prematuros, cuando lo que querían era un aborto. Entonces, también hemos acompañado a mujeres que les pasan el feto vivo de 25 semanas y terminan muriéndose en los brazos de ellas porque no tienen capacidad de sobrevivir mucho rato, y era como, la ley era para evitar esto, porque esto estábamos haciendo antes de la ley. Entonces no queremos esto, queremos la interrupción del embarazo. Entonces ahí también como mucho es que yo no sabía, es que él no sabía, es la falta de formación por parte del Estado también a los proveedores de salud. Dicho eso, las barreras principales que hay, como yo digo, la más grande, la falta de capacitación norma y la falta de capacitación de procedimiento, lleva a
aumento significativo y escandaloso de la objeción de conciencia, porque se objeta conciencia a aquello que no tiene nada que ver. Por ejemplo, se objeta conciencia a los procedimientos previos de la interrupción y los cuidados paliativos post-interrupción, o al aborto medicamentoso. Hemos tenido casos de mujeres que dicen que la doctora en un mismo box llama a una matrona para pasar los medicamentos a la matrona, para que la matrona le pase los medicamentos a la mujer. Entonces la mujer nos dice, es que yo le daba tanto asco a la doctora que no era capaz de pasarme los medicamentos, cuando la ley señala, el reglamento señala que es dentro de un pabellón. Y ahí viene también la falta de fiscalización. La falta de fiscalización es una barrera y es una obstrucción, porque no hay ningún método disuasivo para que aquellos que están objetando mal o que están haciendo mal las cosas no lo sigan haciendo. Comenzamos hablando de la despenalización social. Y Javi aquí nos expuso como toda la problemática que subyace ante ese concepto de despenalización social. Pero no nos vamos a quedar con solo lo que estamos hablando aquí, sino que en La Tetera salimos y fuimos a La Calle Responde para poder conocer las opiniones de distintas personas de distintos lugares sobre la despenalización social del aborto. No me sé cuáles son las 3 causales. Por lo que sé, está penalizado, al menos el libre aborto. Bueno, sé que está permitido solo en 3 causales. El aborto es legal en 3 causales, que son la causal de violación, de inviabilidad del feto y como que muerte de la madre, riesgo materno o violación. Ojalá que ahora con la actualidad no retrocedamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el derecho al aborto más allá de las 3 causales? Sí, totalmente. Sí, de acuerdo. Creo que hay muchas más razones a tomar en cuenta cuando uno decide no tener un hijo, más allá de las 3 causales, tomando en cuenta la planificación que uno puede tener como familia, también teniendo en cuenta que tener un hijo no es una obligación, sino que una decisión, y siento que así debería ser. Sí, porque si al final una no desea ser madre por a veces motivo, igual creo que es mejor eso a traer a alguien o un hijo no deseado. Creo que debería ser considerado un tema de salud pública. Si ya existen las 3 causales, ¿por qué entonces tenemos que seguir hablando de esto? Entonces, por eso les queríamos preguntar, ¿cuál es la diferencia y por qué es necesario que este debate se siga dando? Es absolutamente necesario porque la experiencia del aborto es mucho más compleja y la postergación de la maternidad es mucho más compleja que circunscribir las 3 causales humanitarias, que a mí me gusta como recalcarlo. O sea, que esté en riesgo la vida de una mujer, que sea inviable de forma letal y que haya ocurrido una violación, en ningún caso es un aborto así libre o como nos han hecho pensar. Son causales humanitarias, o sea, es el mínimo, y este mínimo nosotras vinimos a garantizarlo, o no, este país vino a garantizarlo a nosotras recién en el año 2017 que tuvimos. Gracias a nosotras. Gracias a nosotras, por no supuesto. Gracias a ellos, por supuesto. Entonces, en ese sentido, el aborto en 3 causales solo recoge aproximadamente entre el 3 y el 5% de los abortos en general. Todo el resto queda afuera. Y si a eso le sumamos la edad gestacional límite, porque no obstante de que la causal por riesgo de vida de la mujer y por inviabilidad fetal extrauterina no tienen estricto rigor una edad gestacional límite, pero ya vimos las barreras que finalmente la experiencia termina siendo tremendamente traumática. La causal 3 por violación tiene una edad gestacional límite de menores de 14 años hasta las 14 semanas y mayores de 14 años hasta las 12 semanas. Y sabemos que las niñas muchas veces son agredidas en sus espacios más íntimos o cercanos. Entonces ellas, primero, tienen reglas irregulares, entonces es más difícil pesquisarlo, y cuando están viviendo violencia al interior del hogar o a un espacio cercano, también es más complejo que puedan develar. Y muchas veces las niñas no llegan. Y el no llegan no es como yo creo que no llegan. No llegan en el sentido de que entre el año 2020 al año 2022, 890 niñas egresaron, niñas menores de 14 años, egresaron de hospitales siendo madres, 890. Y en el mismo periodo, solo se constituyeron 90 interrupciones del embarazo. Se constituyeron y solo se interrumpieron 72. Todas las niñas menores de 14 años, todas
eventualmente podrían haber accedido a la interrupción voluntaria del embarazo, porque menos de 14 años en este país se constituye como violación. ¿Ya? ¿Y por qué probablemente no llegaron? Ahí pues, debe ser multifactorial, pero me atrevo a decir que principalmente por la edad gestacional. Entonces, la discusión que tenemos que dar es que la experiencia del aborto no es sacarse las muelas, porque también piensa que es valórico, que no es valórico. Tiene acepciones valóricas, eventualmente. Pero también hay que entender que todos tenemos valores distintos. Para mí es un valor intransable que una niña sea madre. Intransable. O sea, para mí debiese ser como de los valores más compartidos. Hay quienes no, pero demos el debate y realmente que lo pongan sobre la mesa. Que no les duele la guata y no les duele ir a acostarse o dormir, conciliar el sueño sabiendo que hay niñas, que hay 890 niñas en solo 3 años que egresaron de hospitales siendo madre. A mí eso me atormenta y me duele, porque sabemos que cuando las niñas son madres, cuando las niñas tienen hijos menos de 18 años, tienen una alta posibilidad de tener un segundo hijo antes de los 18 años. Y tienen una alta posibilidad, y esto por datos de la UNICEF, no es como que miles, no, aquí como datos pesados a nivel internacional, además tienen muchas más posibilidades de vivir violencia transgeneracional, es decir, que ellas vivan violencia y que esa violencia se traspase a su hijo o hija. ¿Ya? Entonces no tiene que ver con una cuestión tan valórica. Para mí esto no es valor, para mí esto es justicia. Pero todavía no tocamos el tema de lo que sucede a nivel país, o sea, de Arica Magallanes, donde hay mujeres que no tienen en kilómetros un lugar para poder ir, incluso en esas 3 causales, a poder abortar con la seguridad porque están en regiones completas objetores de conciencia. Cómo el Estado de Chile, más allá de sus gobiernos, se hace cargo de ese tipo de cosas. Y eso es sin duda a través de una ley que sea capaz de garantizar el derecho a decidir. ¿Por qué una mujer quiere abortar? Son tantas las razones y todas tan plausibles que es absurdo que se circunscriba dentro de una causal, por tanto siempre va a ser insuficiente. Y yo me atrevo a decir también de que es insuficiente el 14 semanas, por lo mismo que estábamos hablando de las niñas. Y este miedo absurdo que hay, como esta perversión de que las mujeres casi que van a ir a abortar así como una guata enorme, imposible. O sea, los estándares internacionales, de hecho en Colombia hace poco, que en Colombia tiene una despenalización hasta la semana 24. También todo histérico, Colombia es un país tremendamente religioso, y se hizo un análisis de los primeros años de la sentencia. Ellos no hablan de la ley, hablan de la sentencia. Y el promedio de las mujeres que iban, el promedio de la edad gestacional que iban a solicitarlo era de 8 semanas. Una mujer que quiere abortar lo va a hacer tan pronto como pueda. Este análisis es bien importante, porque ¿quiénes son finalmente quiénes? Porque habían abortos en edad gestacional avanzada. ¿Quiénes más lo necesitan? ¿Quiénes son? Las niñas. Las mujeres con algún tipo de discapacidad. Las mujeres que viven violencia y que no han podido develar un embarazo. O que no se han dado cuenta que tienen un embarazo. O que viven en sectores demasiado rurales, con falta de acceso a servicios. O que son migrantes y que tienen mucho miedo de acceder a los servicios de salud por ser... O sea, los casos más terribles. Por tanto, y esto ya no es una cita mía, Mónica Roa, una lideresa de Colombia, dice: un aborto se tiene que hacer lo más pronto que se pueda y tiene que ser tan después como sea necesario. Porque finalmente las mujeres y las niñas no somos seres perversos. Esa idea que quieren instalar del patriarcado, que somos perversas y vamos a ir como casi como por... Claro, como no es sacarse las muelas. Por eso las mujeres que tengan capacidad de agencia van a ir lo más pronto puedan. No es solo embarazos no deseados por violencia, no hay solo embarazos no deseados por, no sé, porque no te cuidaste, porque estabas borracha, porque, en fin, podemos tener embarazos no deseados por múltiples razones. Es un tema que nos pertenece, nos moviliza, y que por eso quisiéramos poder conocer esas otras formas que nos sirvan de pauta, al menos, de guía para poder conseguir una despenalización del aborto en Chile. Creo que desde los movimientos sociales y desde el movimiento feminista nuestro rol es la calle. O sea, la experiencia de las compañeras argentinas, la marea verde, en Colombia también se hizo lo suyo. Y creo que eso es lo que nos toca como desde este lado. Hay una articulación por los derechos sexuales y reproductivos, hay mesas de trabajo, hay personas como organizaciones que se han dado el trabajo de levantar las cifras, de levantar todos esos datos donde sabemos que no está la voluntad para hacerlo. Es que justamente, y para que la encaucemos un poco más hacia allá, es precisamente a cómo lo hacemos frente a esta avanzada conservadora
a nivel global que estamos viendo y que estamos enfrentando hoy en el país. Entonces, justamente eso, ¿cómo le hacemos frente? Para ti es a través de las calles. A través de las calles, porque eso es transversal. Incluso para las ultraderechas, que son populistas. Hay mujeres que salen exclusivamente el 8 de marzo y se pegan el pique de San Bernardo, de Pudahuel, Quilicura, porque saben que ese día representa una lucha por los derechos de las mujeres. Y el aborto es un derecho de las mujeres. Entonces, existen, claro, las vías que aquí después le voy a dar el pase a la compañera técnica, pero que también está comprobado que si no existe una agencia social, o sea, que si no estamos metiendo ruido, que si no estamos en la calle, que si no estamos con las cacerolas, duermen los proyectos en el Congreso. Sí, estoy muy de acuerdo que, bueno, la cita súper ultra cliché que la transformaron en cliché de Simone de Beauvoir, que no faltará ninguna crisis social, política o económica para que los derechos de las mujeres se pongan en duda. Finalmente, ¿qué es lo que quería ella transmitirnos con ese mensaje? De que nunca había que dejar de estar en alerta, lamentablemente. Nuestra condición de mujeres nos invita lamentablemente a eso, a estar constantemente en alerta y un trabajo mancomunado de los distintos activismos. Por supuesto que el de la calle debe ser de los más fundamentales, pero también el de la creación de evidencia, porque ellos siempre van a, las personas que están en contra de esta idea van a estar creando su evidencia y van a querer seguir instalando la idea de que las mujeres perversas. Las mujeres no somos perversas, cuidamos, maternamos, damos vida. Perversas no somos, estamos muy lejos. Y organizamos la economía del hogar. Así es. Entonces, en ese sentido, es muy desgastante como estar como mostrando finalmente lo que somos y cómo lo hacemos, y que el aborto es una experiencia del ciclo reproductivo de las mujeres. O sea, ¿aquí cuántas mujeres hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas hemos pasado por la experiencia de un aborto? ¿Espontáneo o no espontáneo? Que levante la mano. Probablemente el aborto debe ser de las experiencias más comunes que tenemos las mujeres. Podemos incluso haber tenido un aborto espontáneo y no sabemos. Nuestra investigación de criminalización que publicamos en enero de este año da cuenta que el 10% de las criminalizaciones terminaron siendo abortos espontáneos. ¿Cuántas? 40 mujeres. Pasaron por denuncias de un hospital, fueron a buscar ayuda, pasaron por una experiencia de un aborto espontáneo, no le creyeron, no fue tan convincente, alguien dijo, no estoy de acuerdo con tu relato, y las denuncian. Y después termina quedando en ridículo en un tribunal que le dice, caballero, esto o señora, esto a viva luz es un aborto espontáneo. Entonces, finalmente, ¿por qué tenemos que pasar por una experiencia tan traumática, por una experiencia vital? Porque hay que llevarlo como es. El aborto es una experiencia vital dentro de un ciclo reproductivo que más encima es un tiempo determinado en la vida de las personas, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. No es como para siempre, como para tanto color que le dan. Es como un periodo súper establecido, y todas, y probablemente muchas también van a pasar por aborto y no se van a dar cuenta, o van a vivir un aborto de una forma u otra forma. Entonces es una cuestión mucho más normal. Y a propósito de responder tu pregunta, porque las Javis aquí nos encanta hablar. Yo estoy fascinada. Me gustaría como muy brevemente señalar que existen países, porque muchas veces como nombramos Islandia, Francia, que tiene aborto, no sé, de los 60, Islandia, Suecia, pero hay experiencias mucho más cercanas que tienen aborto y tienen derechos reproductivos hace mucho más tiempo. Por ejemplo, en Argentina desde 1929 que tienen causales. 1929. Tiene causales. Nosotros en 2017. Antes tuvimos aborto terapéutico también, del año 32 hasta el 89. En Argentina se puede abortar hasta las 14 semanas. A diferencia, y en Uruguay también hasta las 12 semanas. Y la diferencia, yo creo que más importante, es que en Argentina no exige la residencia. Muchas veces nos contactan a la corporación, ¿y qué pasa si viajo a Argentina, después vuelvo y cometí un delito? No, porque los delitos es desde la frontera hacia adentro. Entonces, uno puede ir a Mendoza, y hay clínicas en Mendoza, y uno va a hacer su procedimiento completamente
legal. En cambio, en Uruguay se exigen la residencia de al menos 1 año. ¿Ya? En Colombia hasta las 24 semanas. Tampoco exige residencia. ¿Ya? En México va a depender del estado, pero un número, creo que 19 estados ya de México tienen aborto legalizado. No obstante, la Corte Suprema de México despenalizó el aborto. O sea, no debería existir ningún código penal dentro de los estados federados de México que sancionen el aborto, porque se quitó del Código Penal por una sentencia de la Corte Suprema. En Ciudad de México hace más de 30 años que el aborto está despenalizado hasta las 14 semanas, tampoco exige residencia. En Cuba también hace muchos años que tienen aborto hasta las 14 semanas y tampoco se persigue en el Código Penal. O sea, tenemos contextos más cercanos que permiten la interrupción del embarazo por decisión libre de la mujer, por un plazo determinado, y han llegado a esto de diversas formas, tampoco de una forma única. Han llegado, por ejemplo, en Colombia, mediante una sentencia del Tribunal Constitucional. Aquí no nos va a pasar eso, chiquillas. Y en Argentina, por una movilización masiva durante mucho tiempo. O sea, yo recuerdo esas mareas verdes, porque de ahí viene el pañuelo verde y toda esa historia. Cómo se llenaba fuera del Congreso, y una cuestión que a uno se le paraba los pelos y era como la movilización gigantesca que tenían. Pero existen formas diversas y todas requieren finalmente la movilización en un Congreso, afuera de un Congreso, dentro de un Congreso, en un tribunal, fuera de un tribunal, con instancias. O sea, esto es un trabajo de activismos de distinta índole. O sea, aquí nadie sobra. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos frente a esta situación, a estos discursos moralistas que nos han hecho tanto daño? ONU Mujeres ha generado también varios instrumentos señalando de que en la medida que los países son más democráticos, las mujeres tienen más derechos. Dígame si eso es valórico o no es valórico. Podemos discutir si la democracia es un valor. Quizás para algunos sí. Entonces, quizás desde esa parte responder como sí, probablemente tiene excepciones valóricas, como yo decía inicialmente. Probablemente sí. Para mí no me deja dormir pensar de que hay niñas que hoy están siendo madres con 12 años o con 11 años. Eso es algo que me duele. Y si para alguien es valórico y está de acuerdo con eso, bueno, que lo ponga sobre la mesa. Que lo diga. Entonces, en ese sentido, yo partiría de la base de poder responder que todos quizás nos saquemos también las caretas y pongamos cuáles son nuestros valores. Y los pongamos sobre la mesa y que públicamente, que hablemos de aborto. El hecho de que estemos aquí sentados hablando de aborto y que alguien nos escuche y que no tenía estos datos. Y hoy va a llegar a la casa y probablemente lo va a conversar con una tetera y una taza. Pero hablar de aborto despenaliza socialmente el aborto. La salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar no es un asunto valórico. Punto. Como fin de la discusión. Es que cuando uno habla de la posibilidad de despenalizar, de que existan leyes, desde la salud pública, uno tiene que pensar no es una individualidad. Nadie te está preguntando a ti si tú vas a abortar o no vas a abortar. Lo que te están preguntando es si quieres que exista la posibilidad para quien necesite la posibilidad tenga el acceso. No es una medida personal y los valores son personales. Entonces, si fuera así, claro, serían otros los espacios de discusión. Pero estamos hablando de un país, del marco normativo de todo un país, o sea que tenemos que agarrar todas las diferencias de existencias que hay. O sea, incluso nosotras, yo sé que hago el hincapié de hablar de personas con capacidad de gestar o personas gestantes, porque también sabemos que hay muchas mujeres que no reconocen que existen personas que no se reconocen mujeres y que también requieren su derecho a decidir. Entonces, nuestra lucha es para que la vida de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar sea una vida de derechos garantizados, sea una vida libre de violencia, sea una libre cada vez menos precarizada. Porque lo que queremos es que este capítulo sea una herramienta para poder dar esta discusión que es necesaria y es urgente.
Y para cerrar entonces quisiera pedirles que justamente para llevar a cabo esa discusión con nuestras personas cercanas o qué sé yo, en las salas, en las academias, alguna recomendación, puede ser libro, serie, película, canción, etcétera, lo que ustedes crean que nos puedan dar algunas luces de poder seguir abriendo el debate, seguir ampliando la conversación. Les doy el pase, la que quiera. Bueno, yo brevemente traje mi recomendación es una canción, así que traje una cueca que se llama El Perejil, de mi querida amiga Yossi Villanueva, integrante de Las Niñas, también ahí, bueno, activista por la gestión cultural y todo. Lo más bonito de la cueca es que es una poesía muy concreta que se va como contrayendo a medida que avanza. Entonces es muy poquito el espacio que hay para decir, sin embargo, lo dice todo. Porque el perejil, o sea, da cuenta cuando las mujeres de alguna manera les decían el apio, el perejil, la canela, no sé qué, y todo como pasa, y el remate es, que son los últimos 2 versos de la cueca, es: por no querer parir, me fui a morir. En 2 minutos relata la historia de muchas mujeres que además, bueno, así como para que no se nos quede en el tintero, cuando hablabas de la producción de datos, el tema de que no esté normado, legalizado y todo hace que todo sea una literatura inexistente. Porque son pocas las personas que se atreven a dar su testimonio cuando no se sabe qué es lo que va a pasar eso después mientras esté penalizado. Entonces, ¿cómo hay cifras que no conocemos porque no sabemos cuál fue realmente esa causa de muerte? Pero sucedió y probablemente va a seguir sucediendo en la medida que no seamos capaces de poder enmarcar toda esta situación. Y Javi Canales, ¿tú qué quisieras recomendarnos? Yo traigo 2 recomendaciones. Una es, puede ser el libro o la serie, o pueden ser ambas, del cuento de la criada. Da tanta rabia e impotencia verla o leerla, y creo que la rabia muchas veces puede ser muy movilizadora. En mi caso personal, me dedico a esto por cuestiones personales que me generaron mucha rabia. Entonces creo que con la rabia las mujeres hemos podido transformar comunidades, países completos, llegar a lugares de toma de posesión, y cuando nos enojamos, pucha que se asustan. Entonces creo que para promover también el activismo desde donde estemos, desde la academia, desde los litigios, desde lo técnico, desde la calle, desde las distintas formas, creo que es un gatillador. Y también traje este libro de Ana Correa, se llama Somos Belén, que es un caso de una mujer tucumana, una adolescente tucumana, que pasó por una criminalización de un aborto. La denunciaron pese a tener un aborto espontáneo, ¿ya? Ella estuvo condenada a creo que 5 años, pero pasó cerca de 21 meses privada de su libertad hasta que se comprobó que finalmente ella era inocente y lo que había vivido es una experiencia muy natural, como un aborto espontáneo, y lo que generó ese caso fue el inicio de la Marea Verde y el inicio de la movilización masiva en Argentina. Y aparece una máscara porque las movilizaciones masivas eran con una máscara y decía todas somos Belén. Lo recomiendo mucho porque además ella en el libro, que algo muy bonito desde el inicio, que esto no lo escribe ella, lo escribe Ana Correa, pero finalmente ella otorga los derechos, pero dice, esta es mi historia, haga la suya. Y esto también es una invitación, es que muchas veces algo tan terrible nos puede causar mucha rabia. Entonces la invito a que se enrabien y que puedan generar distintos activismos desde donde estén, desde una vecina, desde cualquier espacio donde ustedes se sientan seguras, hablar de aborto. Muchas gracias a las Javieras que nos acompañaron en este capítulo tan necesario, tan fundamental para seguir ampliando el debate. Como les decía, es una herramienta para esta conversación. Por eso también les quería recordar que en la página web de la Coordinadora Feminista 8M pueden encontrar un manual para abortar con pastillas. Al escucharlas, me moviliza. Por un lado me da rabia, me da pena, me duele, me horroriza,
pero también digo, tenemos tanto que hablar, tenemos tanto que decir, y tomo ahí una de las consignas que hemos hecho tan carne en cada una de nuestras movilizaciones en la calle, que nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo. Pero la rabia no, la rabia sigue intacta, estoy de acuerdo contigo, es movilizadora, lo sabemos, nos vuelve porfiadas, por eso insistimos y resistimos. Así que muchas gracias a ambas por habernos acompañado, y nos volvemos a encontrar aquí en esta misma mesa, en nuestro podcast La Tetera, donde las ideas hierven, un podcast de la Coordinadora Feminista 8M. En Chile, hablar de aborto sigue siendo todavía un ejercicio de valentía política, de memoria feminista y de resistencia colectiva. Este capítulo es una herramienta para una discusión urgente y necesaria. Lo que está en juego no es si abortamos o no abortamos. Lo que se define es cómo y en qué condiciones lo hacemos. La Tetera, donde las ideas hierven, un podcast de la Coordinadora Feminista 8M. Síguenos en @lateterapodcast en Instagram y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Este episodio fue grabado el 2 de octubre del 2025.